Por el auspicio a esta tercera edición de la Biblioteca Jurídica Nicaragüense. Agradecer a la directiva, parte se encuentra acá, al ingeniero Manuel Aburto, que es el gerente general, a Jesús Miguel Blandón, historiador, comunicador, promotor de la radiodifusión nacional y otras hierbas aromáticas más. A María Oporta, Josefina García, a Carlos Salazar, que se encuentran acá presidiendo, y a todos los miembros de Junta Directiva de Caruna y su liderazgo femenino y masculino por haber confiado en este servidor y auspiciar esta biblioteca jurídica que estamos presentando el día de hoy. Agradezco a Juan Pablo Sánchez, abogado y amigo, por sus palabras. Agradezco a Impamer, que es la librería que va a tener accesible la biblioteca, y pido a dos de sus representantes que están por acá que se pongan de pie para que los conozcamos. Comunicación. La Biblioteca Jurídica Nicaragüense es eso, es una biblioteca. Juan Pablo utilizó la figura de una mochila. Si nosotros imprimiésemos los textos que están en esta biblioteca, tendríamos una cantidad de libros importantes, 800 libros que son leyes, y usaríamos quizás parte de este auditorio para colocarlas en stand. Y así como en una biblioteca los libros están organizados por materia, por campo: historia, geografía, política, economía, antropología, psicología, etc. Así, en la biblioteca están colocados los libros. Nada más que en este caso los libros son leyes, leyes vigentes, leyes internacionales y leyes nacionales. Y están colocadas de manera temática, por materia, por área, y es muy fácil encontrarlo. Así que vamos a hacer un ejercicio. Con el cursor uno se coloca en principales ramas del derecho, le da clic a principales ramas del derecho, entonces inmediatamente le aparecen las ramas del derecho organizadas así a nivel internacional y nacional: derecho constitucional, administrativo, penal, civil, laboral, municipal, derecho de propiedad, derecho de familia, entre otras ramas del derecho. Entonces uno le da clic a la casilla, démosle derecho constitucional, que como decía Juan Pablo es la madre, la matriz de las leyes. Entonces le aparece lo que existe en Nicaragua en derecho constitucional, que son 4 cosas: la Constitución y 3 leyes de rango constitucional. Es decir, no existen más de eso en materia constitucional: la Constitución más la ley de amparo, la ley de emergencia y la ley electoral. Entonces, lo que existe en Nicaragua en materia constitucional usted lo tiene aquí. No tiene necesidad de ir de un lado a otro buscándola, sino que la tiene acá. Y están las leyes vigentes. Un problema en el internet es que uno no sabe cuál es la ley vigente, y se lo digo por experiencia también como docente en la universidad. Uno muchas veces manda a los alumnos a hacer una tarea y los alumnos hacen la tarea en base a la ley que encuentran en internet, pero tal vez esa ley ya fue derogada, o tal vez esa ley ya fue reformada, ya ha sufrido varias reformas. Entonces el disco tiene la ley vigente, la ley actual, con sus respectivas reformas. Por ejemplo, en el caso de la Constitución está el texto que mandó a publicar la Asamblea Nacional, de lo que se llama la Constitución refundida. La Constitución con su texto inicial de 1987, con las reformas que ha sufrido: la reforma del 95, la reforma del 2000 y otras reformas están en un solo texto. Usted va a encontrar, vayámonos a ley electoral, usted encuentra el texto de la ley y
decir, todo el articulado, del artículo inicial al artículo final, encuentra la fecha cuando fue aprobada por la Asamblea Nacional y encuentra la Gaceta, que es el diario oficial de la República, donde se publican las leyes y que son vigentes a partir de su publicación en la Gaceta. Entonces usted ahí tiene, este es un material que le da seguridad jurídica. Entonces, así como en el caso de derecho constitucional, usted se coloca en la flechita y regresa a donde estaba nuevamente. Igual que el derecho constitucional ocurre en otros campos. Vayámonos, por ejemplo, al derecho civil. Ocurre igual. Usted encuentra las leyes vigentes en Nicaragua en materia civil. El Código Civil, el Código Procesal Civil, la Ley de Alimentos y otras leyes. Todo lo que existe en Nicaragua en materia de derecho civil, usted lo encuentra acá. Se coloca nuevamente en la flechita y regresa a la casilla que usted quiera entrar. Antes de entrar a cada casilla hay tips de contenido, de tal manera que explica qué cosa es derecho penal, qué es derecho civil, qué es derecho mercantil, qué es derecho municipal, qué cosas son principales ramas del derecho, de tal manera que le va orientando al lector, a la persona usuaria, de qué materia, en qué consiste lo que está indagando. Entonces ahí usted tiene todas las ramas del derecho. Esto le sirve a los abogados penalistas, civilistas, mercantilistas, bancarios. Le sirve entonces a los jueces penales, jueces civiles, jueces laborales. Le sirve a todos los profesionales del derecho, le sirve a todos los estudiantes de derecho. Lo que un estudiante de derecho necesita tener en 5 años lo tiene en este disco. Y lo que un estudiante de derecho de posgrado o de maestría necesita tener lo encuentra en este disco. Pero este disco no solamente le sirve a los profesionales del derecho, este disco también le sirve a los defensores y defensoras de derechos humanos. Entonces tenemos ahí una carpeta de derechos humanos. Le sirve a los defensores y defensoras de las mujeres, de la niñez, como decía Juan Pablo, de los pueblos indígenas, del campesinado, de los defensores de la tierra, los defensores de una economía justa y solidaria, a los defensores de la salud, etc. Entonces ahí se explica qué son los derechos humanos y están las normas internacionales de derechos humanos que Nicaragua como Estado ha ratificado. Entonces usted se va a internacionales y ahí encuentra todas las normas internacionales de derechos humanos, las universales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y otros universales. Y también se encuentran los instrumentos que el Estado de Nicaragua se ha comprometido en el sistema de Naciones Unidas. Los de Naciones Unidas son los que tienen vigencia en todo el mundo, que deben de respetarse, como los que mencioné y como otros, como la Carta de Naciones Unidas, por ejemplo. Y también están los del sistema de la OEA. Los de la OEA son los que rigen en las Américas, los que han aceptado la jurisdicción de la OEA, como por ejemplo la Convención Americana de Derechos Humanos y otros tratados que son de obligatorio cumplimiento para los Estados miembros de la OEA, es decir, los que conformamos las Américas. Es importante esto de los instrumentos internacionales. Juan Pablo mencionó algo de esto. Miren, en la cultura jurídica nicaragüense se ve como ley únicamente lo que aprobamos en la Asamblea Nacional. No se ve como ley lo que se aprueba en el campo internacional, en la comunidad de naciones. Tanto lo que aprueba la Asamblea Nacional de Nicaragua, como lo que aprueba la Asamblea General de las Naciones Unidas, como lo que aprueba la Asamblea General de la OEA, son leyes de la República.
lo que se aprueba en esas 3 asambleas son leyes de la República. Así lo dice la Constitución. Siempre y cuando, dice la Constitución, no la contradigan. Siempre y cuando no la contradigan. Pero claro, si una norma de esta contradijese la Constitución, entonces el Estado no la ratificaría. Es decir, el Estado ratifica una norma internacional después que analizó la Constitución y vio que es coherente con la Constitución. Entonces, queremos contribuir a los profesionales del derecho y a los defensores de derechos humanos de que las leyes internacionales son importantes. Por eso es que hay muchos abogados que no entienden ciertas leyes que vamos aprobando, porque muchas de estas leyes, como el Código de la Niñez y la Adolescencia, como la Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad, como la Ley de las Personas Adultas Mayores, como la Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer y muchas otras leyes, están inspiradas en 2 fuentes. Están inspiradas en la Constitución Política de la República y están inspiradas en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Por eso es que ninguna de estas leyes hasta ahora han sido declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia, porque en el artículo 46 y en el artículo 71 de la Constitución se reconocen muchos de estos instrumentos internacionales y dicen esos 2 artículos, se reconocen los derechos establecidos en y mencionan los instrumentos internacionales. O sea, que los derechos nicaragüenses, los derechos humanos de los nicaragüenses, no solamente son los que están en la Constitución, sino que a la luz de esos 2 artículos son derechos de los nicaragüenses también los que están en los instrumentos internacionales. Me explico, no sé si estoy siendo muy técnico jurídico, pero la idea es de que el disco oferte, presente, divulgue a nivel nacional las leyes internacionales y nacionales. Pero bien, este disco no solamente le sirve a los profesionales del derecho y a defensores de derechos humanos, sino que también le sirve a todos los funcionarios públicos. Usted se va a poderes del Estado y entonces este disco le sirve a los diputados de la Asamblea Nacional. Y aquí hay 2 colegas mías, diputadas de la Asamblea Nacional, Eda, ¿verdad? Y Melba, que les voy a pedir que se pongan de pie, que están ahí en la batalla jurídica, que le demos un aplauso, ¿verdad? Que están ahí en distintas. Entonces, este disco le sirve a los diputados porque están las leyes que regulan el poder legislativo, está la ley orgánica de la Asamblea Nacional. Y este disco le sirve a la gente que trabaja en el Poder Judicial, le sirve a los defensores públicos, a los fiscales, a los jueces, a toda la gente que trabaja en el sistema de justicia, y le sirve a la gente que trabaja en el Poder Electoral, porque tiene las leyes electorales, y le sirve a la gente que trabaja en el poder Ejecutivo, en el gobierno, a la gente que trabaja en el MINED, en el MINSA, en el MACFOR, en el MARENA, en todas las instituciones de este gobierno que promueve la reconciliación, que promueve la unidad, que promueve el desarrollo, que promueve los derechos. Todas las leyes orgánicas de las instituciones del gobierno están en el disco. Miremos ahí donde están las leyes orgánicas las leyes orgánicas de los ministerios de Estado, las leyes orgánicas de los ministerios de Estado. Principales instancias estatales, ¿verdad? No, ahí te fuiste a banca. Entonces, Ministerio de Estado. Entonces ahí están las leyes orgánicas de todos los ministerios de Estado. Entonces le sirve a todos los funcionarios públicos para que sepan cuál es su obligación, ¿verdad? Estamos en un modelo en donde los funcionarios públicos somos servidores públicos y debemos de saber cuáles son nuestras obligaciones, nuestros deberes, nuestras responsabilidades. La gente que está en el MINSA, estamos construyendo un modelo de salud familiar y comunitario. ¿Cuáles son las responsabilidades del Ministerio de Salud? La gente que trabaja en el Ministerio de Educación, la gente que trabaja en el MARENA, que tenemos una política
como decía Juan Pablo, de protección de la madre tierra, de preservación, rescate y conservación de los recursos naturales. La gente que trabaja en el IFIC, en los aspectos de comercio, de finanzas, de industria, ahí está. Entonces, esta biblioteca le sirve a todos los funcionarios públicos. Esta biblioteca le sirve al liderazgo social del país, a la gente que está en las municipalidades, en los movimientos sociales, en los movimientos comunitarios, en los íconos giratorios. Ahí está la legislación social. En Nicaragua muy poco se enseña la legislación social. Yo hablo mucho con públicos y cuando estoy con los médicos, yo le pregunto a los médicos si conocen las leyes de salud y no las conocen. La Facultad de Medicina no las enseña. Y le pregunto a los maestros si conocen las leyes de educación. Conocen algunas, pero no las conocen todas. Y les pregunto a los ingenieros en distintas ramas, los ingenieros que están en aspectos ambientales, les pregunto si conocen la legislación ambiental y no la conocen. Entonces, en esos íconos migratorios le sirve a los maestros, le sirve al personal de la salud, porque están las leyes de salud, la Ley General de Salud, la Ley Transfusional de Sangre, la Ley de Medicamentos, la Ley de Farmacia, es decir, todas las leyes que rigen el sistema de salud. Le sirve a los maestros porque está la Ley General de Educación, la Ley de Carrera Docente, la Ley de Deporte y otras leyes que tienen que ver con educación. A la gente que promueve el arte, el ingeniero acá mencionaba que Caruna no solamente produce bienes materiales, sino que produce bienes espirituales, también arte, cultura, y es por eso que Caruna decidió apoyar esta biblioteca jurídica, que es producción de conocimiento. Entonces la cultura, el arte, el teatro, la danza, la pintura, la escultura, las tradiciones, las costumbres, hay una legislación en Nicaragua en materia de cultura. Entonces este disco le sirve a los culturosos, a la gente que ama la cultura, a la gente que ama las tradiciones, la historia, las leyes de cultura, le sirve a la gente que promueve la justicia, a la gente que promueve los derechos de la juventud, a la gente que trabaja en la prevención del VIH, la epidemia más fuerte del siglo XX y de este siglo XXI también. Tenemos ahí la ley de derechos humanos frente al VIH y otras leyes. Entonces, este disco le sirve a la gente que está en el campo social. Este disco le sirve a la gente de la economía, a los economistas, y nos vamos a banca, comercio, inversiones, mercado de valores. O sea, la gente que trabaja en banco le sirve esta biblioteca. La Ley General de Bancos, la Ley de Prenda Bancaria, la gente que está en tarjetas de crédito, la gente que está en turismo, la gente que está en comercio, la gente que está en industria, pequeña, mediana, gran industria. Entonces ahí están todas las leyes de comercio, la Ley de Mercado de Capitales, la Ley General de Títulos, Valores y su reforma, la Ley de Promoción de la Competencia, etc. Entonces, no solo le sirve a los abogados, le sirve a la gente, a los administradores de empresas, a los economistas, a los contadores, a los administradores, la gente que está pensando en el desarrollo económico del país. Y miren, hemos hablado mucho de que el modelo que en Nicaragua se está construyendo es un modelo de desarrollo, por eso tenemos el Plan Nacional de Desarrollo Humano. Pero yo he estado diciendo cada vez que puedo que el modelo que estamos construyendo en Nicaragua es un modelo jurídico también y es un modelo constitucional. Todas las políticas de este gobierno están basadas en estas leyes. Por ejemplo, haber eliminado los cobros de las escuelas, que fue el primer decreto del presidente Ortega, está inspirado en la Constitución, que dice que no debe de haber cobros en el sistema educativo. Ahí está, en la Constitución. O el programa Amor, que está basado en el Código de la Niñez y la Adolescencia. O el programa Amor por los más chiquitos, que está basado en la Convención sobre los Derechos del Niño. Seguridad alimentaria, sobre seguridad y soberanía alimentaria. O el programa Casas para el Pueblo, que está basado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que dice que los estados deben de crear viviendas dignas para las personas. Entonces, todos los programas de este gobierno, todos, están basados en el ordenamiento jurídico nacional e internacional.
Y a mí me da risa cuando hay algunos constitucionalistas que dicen que se están tomando algunas decisiones inconstitucionales. Y yo me pregunto, ¿y dónde estaban estos constitucionalistas cuando se privatizó la energía eléctrica? Porque la Constitución dice que esos son servicios del Estado. Y dice la Constitución que es responsabilidad indeclinable del Estado. Entonces me pregunto, ¿dónde estaban estos constitucionalistas cuando se tomaron todas estas medidas que van contra la Constitución? Cuando la Constitución dice que está prohibido cobrar en las escuelas y teníamos un modelo educativo que se llamaba de autonomía escolar, que cobraba por matrícula, prematrícula, mensualidad, entrega de boletines, certificados de nota, o cuando se privatizaron las costas y las islas, las isletas de Granada, que cuando yo era niño las isletas no pertenecían a nadie, eran del Estado. Y a partir de los años 90 empezaron a privatizarse, cuando las leyes dicen que no se pueden vender las islas, etc. Entonces, durante 3 administraciones se violentó la Constitución y se violentó el ordenamiento jurídico, y yo no sé dónde estaban los expertos en derecho constitucional, no sé, estaban escondidos, hasta ahora aparecen, no sé dónde están. Pero bien, creo que lo que estamos haciendo ahora en este modelo que le devuelve derechos al campesinado, a los pueblos originarios, a los productores, etc., está basado en el sistema legal del país. No hay una decisión que se esté tomando actualmente que esté fuera de este ordenamiento jurídico que tenemos que conocer y defender. Y, por supuesto, tenemos lo referido al derecho cooperativo, ¿ya? Caruna, que promueve y con esto cierro, ¿verdad? Porque no quiero ser tan extenso. Derecho cooperativo no podíamos dejarlo fuera, que me parece que también es un derecho poco conocido, ¿verdad? Derecho poco conocido, porque el derecho cooperativo tiene que ver con asociatividad, tiene que ver con un modelo económico en donde el capital no está concentrado en pocas manos, sino que el capital se democratiza. Y en gran medida el derecho es clasista, ¿no? En gran medida el derecho es clasista. Entonces, el concepto de derecho cooperativo, que tiene que ver con la colectividad, muy poco se conoce. Pero bien, tenemos ahí la Ley General de Cooperativas y su reforma, ¿verdad? Abrámosla, la Ley General de Cooperativas y su reforma, aprobada el 29 de septiembre del 2004 y publicada en la Gaceta en el 2005, y que es ley importante, ¿no? Trascendente para Caruna y todos sus programas. Tenemos ahí siguiente, el decreto 91-2007, aprobado en septiembre del 2007, que está referido al reglamento de la Ley General de Cooperativas, que permite operativizar, ¿no?, la ley que mencionamos. Tenemos la ley de acceso a la información pública, tenemos el decreto que crea el Consejo del Poder Ciudadano de Participación Cooperativa, también del año 2007, ¿verdad? La ley de acceso a la información pública. Hoy gran parte de las instituciones del Estado tienen una página web que colocan al público la información. Miren, a mí la gente constantemente me pregunta sobre las leyes. Yo les digo, visiten la página web de la Asamblea Nacional. Carlos Emilio, compartirnos tal ley, pero si ahí está en la página web de tal ley, pues los diputados no van a conocer, pero si ahí está, todo el mundo puede acceder a la página web de la Asamblea Nacional. Y la Ley de Acceso a la Información Pública dice eso, que todas las instituciones del Estado deben de tener una página web en donde se ponga al público, ¿no?, de conocimiento lo que se va aprobando, porque a veces es muy difícil desde la institución atender a tantas personas, ¿no?, y tantas solicitudes. Entonces, de manera gratuita las personas pueden bajar lo que estamos discutiendo en la Asamblea Nacional. Inclusive en la página web de la Asamblea está por proyecto, es decir, lo que se ha presentado como iniciativa, lo que está en proceso de dictamen, lo que ya se dictaminó y lo que se aprobó. Así que cierro con eso. Tenemos las leyes del marco cooperativo. La idea es que ustedes se conviertan en difusores
de esta biblioteca, que se lo cuenten a sus amigos, que lo compartan a través de sus páginas Facebook y otros, y del boca a boca, ¿verdad? Que es lo más efectivo todavía, ¿eh? Sigue siendo en Nicaragua, casa a casa, tiene la comunicación popular, que es la más efectiva. Como dije antes, este disco ha salido gracias al auspicio de Caruna a un costo ridículo, ínfimo. Cuando hablamos con don Jesús, me dijo que si yo, de Ipamer, me dijo que si yo estaba loco, ¿verdad? Que eso era simbólico, ¿verdad? Que era ridículo el precio, pero es gracias al apoyo de Caruna y gracias también a que queremos contribuir a la alfabetización jurídica y queremos hacerlo con un costo accesible, porque en Ipamer un libro de derecho vale $40, ¿no? Tal vez con 4 leyes, un libro con 2 o 3 leyes puede valer $20 o más, ¿verdad? Dependiendo del número de páginas, y aquí tenemos 800 a un precio a un costo bien bajo. Yo les agradezco su atención, espero no haberlos cansado y tal vez un par de preguntas que estamos a la orden. Gracias. Ipamer decía en una entrevista, eso es lo que cuesta una salida al cine de un par de jóvenes.